Mi padrastro se quiere quedar con todo el patrimonio de mi papá. El día que mi padre murió, una parte de mí se fue con él. No solo perdí a mi mejor amigo, mi mentor y mi héroe, sino que también perdí la seguridad y la estabilidad que su presencia siempre me había brindado. Pero lo que nunca imaginé fue que su muerte sería solo el comienzo de una pesadilla que consumiría mi vida en los años siguientes. Mi nombre es Alejandro, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo el hombre que mi madre eligió para reemplazar a mi padre se convirtió en el ladrón de nuestros recuerdos, nuestro futuro y nuestra paz. Todo comenzó apenas 2 semanas después del funeral. Mi madre, María, aún vestida de negro y con los ojos hinchados por el llanto, me llamó para decirme que Roberto, su novio de hacía apenas 6 meses, se mudaría a nuestra casa familiar. La misma casa donde crecí, donde aprendí a andar en bicicleta, donde mi padre me enseñó a jugar ajedrez y donde pasamos tantas noches de Navidad llenas de risas y amor. Es por compañía, hijo, me dijo con voz temblorosa. No puedo estar sola en esta casa tan grande. Quise gritar, quise decirle que yo podía mudarme con ella, que podíamos vender la casa y empezar de nuevo, cualquier cosa menos permitir que ese hombre pusiera un pie en nuestro santuario. Pero me contuve. Mi madre estaba sufriendo, y yo no quería ser una carga adicional. Sin embargo, lo que empezó como una mudanza temporal pronto se convirtió en una invasión en toda regla. Roberto, un hombre de negocios de mediana edad con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, comenzó a hacer cambios en la casa. Primero fueron cosas pequeñas, mover los muebles, cambiar los cuadros de lugar. Luego, empezó a deshacerse de las cosas de mi padre. Un día llegué de visita y el viejo sillón de cuero donde mi padre solía leer el periódico había desaparecido. Era viejo y estaba gastado, dijo Roberto con desdén cuando pregunté por él. Tu madre necesita cosas nuevas, un ambiente fresco. Pero no se detuvo ahí. Poco a poco, las fotografías de mi padre fueron desapareciendo de las paredes, reemplazadas por obras de arte moderno que Roberto elegía. Su ropa fue donada, sus libros empaquetados y guardados en el ático. Era como si estuviera borrando sistemáticamente cualquier rastro de la existencia de mi padre. Y mi madre parecía una sombra de lo que alguna vez fue. Asentía a todo lo que Roberto decía, aceptaba cada cambio con una sonrisa débil y una mirada perdida. Es lo mejor, Ale, me decía cuando yo protestaba. Tenemos que seguir adelante. Fue entonces cuando decidí hablar con mi hermana menor, Laura. Ella siempre había sido más cercana a mamá, y pensé que tal vez podría hacerla entrar en razón. Pero para mi sorpresa, Laura parecía estar de acuerdo con todo lo que estaba sucediendo. Ale, tienes que entender, me dijo durante una tensa cena en su apartamento. Mamá está feliz ahora. Roberto la hace reír de nuevo. ¿No es eso lo que papá hubiera querido? Sus palabras me dejaron atónito. ¿Feliz?, respondí, incrédulo. ¿Llamas felicidad a que un extraño borre cada rastro de nuestro padre de nuestras vidas? Laura suspiró, claramente frustrada. No seas dramático. Nadie está borrando a papá. Pero la vida sigue, Ale. No podemos vivir en el pasado para siempre. Salí de su apartamento sintiendo que había perdido a otra aliada. Pero no estaba solo en mi lucha. Mi tío Carlos, el hermano menor de mi padre, compartía mi preocupación. Esto no está bien, Alejandro, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su oficina. Tu padre trabajó toda su vida para construir ese patrimonio. No puede terminar en manos de un oportunista. Sus palabras me dieron fuerzas para seguir luchando. Con su apoyo, comencé a investigar el pasado de Roberto. Contraté a un investigador privado y pronto descubrimos algunas irregularidades en sus negocios anteriores. Había estado involucrado en un par de demandas por fraude, aunque ninguna había prosperado. Armado con esta información, confronté a mi madre una vez más. Pero ella se negó a escuchar. Basta ya, Alejandro, gritó, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no puedes aceptar que he encontrado la felicidad de nuevo? Roberto me ama, me cuida. ¿Por qué no puedes alegrarte por mí? Sus palabras me dolieron profundamente, pero no me detuvieron.
Con la ayuda de mi tío Carlos, contacté a un abogado especializado en derecho familiar y sucesiones. El abogado, un hombre llamado Ernesto Vega, escuchó nuestra historia con atención. Tenemos un caso complicado entre manos, nos dijo después de revisar todos los documentos. El hecho de que tu madre haya cambiado el testamento voluntariamente hace las cosas difíciles. Pero hay algunas irregularidades que podemos explotar. Así comenzó una batalla legal que se extendería por meses. Cada día parecía traer una nueva complicación. Roberto contrató a su propio equipo de abogados, todos ellos expertos en encontrar vacíos legales y manipular el sistema a su favor. La tensión en la familia alcanzó niveles insoportables. Las reuniones familiares se convirtieron en campos de batalla verbal, con parientes tomando bandos. Mi abuela materna me acusaba de ser un hijo ingrato que no respetaba los deseos de su madre. Mis primos se dividieron, algunos me apoyaban en secreto, otros me miraban con desprecio en las reuniones familiares. Mi mejor amigo, Javier, intentó mediar. Ale, hermano, entiendo por lo que estás pasando, me dijo una noche mientras compartíamos unas cervezas. ¿Pero has considerado que tal vez estás llevando esto demasiado lejos? Estás perdiendo a tu familia por esto. Sus palabras me hicieron dudar por un momento. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? ¿O estaba dejando que mi dolor y mi resentimiento me cegaran? Pero entonces, un giro inesperado cambió todo el panorama. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos de la empresa de mi padre, encontré algo extraño. Había una cuenta bancaria que no aparecía en ninguno de los registros oficiales. Con la ayuda de Ernesto, logramos rastrear esa cuenta y descubrimos que contenía una suma considerable de dinero. Más importante aún, adjunto a los documentos de la cuenta había una carta de mi padre, fechada apenas unas semanas antes de su muerte. En ella, explicaba que había creado esta cuenta como un fondo de emergencia para la familia, y específicamente mencionaba su deseo de que yo la administrara en caso de que algo le sucediera. Esta carta era la prueba que necesitábamos. Demostraba que mi padre tenía intenciones específicas para su patrimonio, intenciones que no estaban siendo respetadas en el Nuevo Testamento. Cuando presentamos esta evidencia en el juzgado, el caso dio un vuelco dramático. El juez ordenó una revisión completa de todos los activos y una suspensión temporal de cualquier transferencia de bienes. Roberto, por primera vez desde que lo conocía, perdió su compostura. En plena sala de audiencias, comenzó a gritar acusaciones, alegando que todo era una conspiración en su contra. Su arrebato solo sirvió para poner más dudas sobre sus verdaderas intenciones. Mi madre, sentada en silencio durante toda la audiencia, parecía haber envejecido años en cuestión de horas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos una mezcla de confusión, dolor y, por primera vez en mucho tiempo, un atisbo de duda. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Se llevaron a cabo auditorías, se revisaron documentos, se tomaron declaraciones. Poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. No solo descubrimos que Roberto había estado manipulando a mi madre para obtener control sobre los activos de la familia, sino que también había estado desviando fondos de la empresa para sus propios negocios turbios. El caso culminó en una última audiencia tensa. El juez, después de revisar todas las evidencias, dictaminó a nuestro favor. El testamento original de mi padre fue restaurado, y se iniciaron procedimientos legales contra Roberto por fraude y manipulación. Cuando se leyó el veredicto, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos ganado, sí, pero a un costo enorme. Mi relación con mi madre estaba destrozada, la familia dividida, y los recuerdos de mi padre manchados por toda esta horrible experiencia. Después de la audiencia, me acerqué a mi madre. Estaba sentada sola en un banco fuera de la sala del juzgado, con la mirada perdida. Me senté a su lado en silencio. Lo siento, Ale, dijo finalmente, con voz quebrada. Debí haberte escuchado. Debí haber confiado en ti. La abracé, sintiendo como años de tensión y resentimiento comenzaban a disolverse. Está bien, mamá, le dije. Vamos a estar bien. Sabía que teníamos un largo camino por delante.
Reconstruir la confianza, sanar las heridas, reunir a la familia, nada de eso sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Esa noche, mientras estaba solo en mi apartamento, saqué una vieja foto de mi padre. Era de un día de pesca, años atrás. Él sonreía a la cámara, orgulloso, con un pez en la mano y su brazo alrededor de mis hombros. Lo logré, papá, susurré a la fotografía. Protegí lo que construiste. Espero que estés orgulloso. Y aunque sé que el camino que nos espera está lleno de desafíos, también sé que, pase lo que pase, honraré la memoria de mi padre. No solo protegiendo su legado material, sino también manteniendo vivos los valores que él me enseñó, integridad, perseverancia y, sobre todo, amor por la familia. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. No el dinero, no las propiedades, sino el amor y los recuerdos que compartimos. Y eso, me di cuenta, es algo que ningún Roberto en el mundo podrá jamás quitarnos.